En primer lugar, yo tengo un gran respeto por la figura, la trayectoria de Roberto Lavagna, un hombre con el que además vengo conversando en los últimos años sobre los problemas del país. Me parece que Roberto necesita definir sus tiempos, él mismo lo ha dicho, va a evaluar. Me parece que es una figura central y todavía falta un tiempo. En el marco de Alternativa Federal es cierto que definimos un mecanismo de primaria para dirimir las candidaturas, pero también en la política puede haber construcciones de consenso, así que yo aspiro a que podamos lograr acuerdos, a que podamos tener una propuesta presidencial fuerte. Roberto es una figura presidencial, sin duda. También el espacio tiene hombres importantes como Urtubey, como Sergio Massa, como el propio gobernador de Córdoba y otros gobernadores que nos han venido acompañando. Y hay una necesidad y una demanda del pueblo argentino de que esto se construya, se consolide y que esté en el escenario electoral este año, que es año de elección presidencial. A ver, a mí no me gustan las ambigüedades ni tampoco los dobles discursos, ni tampoco engañar a la sociedad. A lo mejor a algunos no les resulta muy simpático por eso, pero me gusta hablar claro. Me parece que el mensaje en política tiene que ser claro. Cuando el espacio federal, de Alternativa Federal, nace con la decisión política del que habla, de Schiaretti, de Sergio Massa, de Urtubey, que nos juntamos por primera vez, definimos claramente que esta propuesta tenía que ver con el presente y con el futuro y requería de candidaturas que no tuvieran vinculación con el pasado. Más concretamente, me parece que si usted me pregunta más directamente si vamos a hacer algún acuerdo con Unidad Ciudadana, en lo que a mí respecta, en mi opinión, en la visión que yo tengo respecto a la construcción de un proyecto político para reconstruir relaciones con la sociedad, no tenemos que hacer un acuerdo con Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana expresa una visión de centro-izquierda, diciéndolo con mucha, digamos, benevolencia. Hay sectores de la izquierda dura, PC, organizaciones que no tienen nada que ver con la historia del peronismo, y es una opción que la propia presidenta definió en el año 2017. Nosotros estamos en una construcción del centro nacional. El peronismo tiene una larga tradición en el espacio del centro. Podemos hacer acuerdos con partidos provinciales, podemos hacer acuerdos con estructuras municipales, podemos movernos a la izquierda con el socialismo en Santa Fe o con otros espacios de partidos más de centro o conservador en las provincias, pero me parece que el punto definitorio con el cual Alternativa Federal arranca es haber dicho claramente que con la expresidenta, si es que la presidenta lidera, no vamos a estar. Yo respeto a todos, yo he sido fundador de este espacio, he trabajado intensamente en todo el país, recorriendo, hablando con la gente, visitando empresas, reuniéndome, poniendo la cara en los medios de comunicación. Yo no rehúyo el diálogo con los medios. Me parece que es una tarea central de la política y de la democracia dialogar con los medios de comunicación. Así que no voy a entrar en una polémica con Graciela Camaño. Lo que digo es que las dudas o los discursos ambiguos se pagan caro en política. Me parece que lo que es importante para la construcción de una propuesta es decir a la gente dónde uno está parado, cómo vamos a construir un programa económico. Nuestra mirada tiene que ser una visión productiva del país, recuperar la cultura del trabajo. La patria planera consolida la pobreza. El plan no puede ser para toda la vida, no puede ser universal y para toda la vida. Tiene que ser un espacio de tiempo para que el hombre busque trabajo. Y esto es lo que hay que tratar de construir en la Argentina. Un esquema productivo, un esquema que tenga que ver con el desarrollo, con la producción. Yo vengo de recorrer empresas acá en Olavarría que son verdaderos ejemplos. Hay una mecánica metalúrgica que trabaja para Vaca Muerta haciendo equipamiento para las grandes petroleras, que es un modelo y que genera empleo local y que tiene alto nivel de tecnología. Bueno, ese es el mundo que yo pienso para la Argentina. Minería, petróleo, todo lo que significa el desarrollo agropecuario, valor agregado industrial.
y trabajo. El eje central de la política es generar trabajo. La Argentina no es un país latinoamericano pobre, que no tiene recursos naturales, tiene una gran producción agropecuaria, y estamos recuperando la ganadería, es un dato importante para esta región también. Y fundamentalmente tenemos recursos naturales, tenemos agua, tenemos minerales, tenemos petróleo, tenemos gas y podemos lograr en el corto plazo, y esto sí ha sido una política de Estado que empezó con el gobierno anterior de la expresidenta y se continúa con Macri, que es el tema del reservorio más rico y más potente en materia de hidrocarburos que tiene la Argentina, que es Vaca Muerta, y toda la región patagónica productora de combustible, de gas y de petróleo. Si eso se logra en un periodo corto como política de Estado, me parece que la Argentina puede tener energía barata para las pymes, para las empresas, puede tener políticas de desarrollo, de promoción. Y hay que cambiar la lógica. Este gobierno, lamentablemente, en materia económica se ha equivocado terriblemente, ha provocado una devaluación, un impacto sobre el salario, ha destruido el poder adquisitivo, ha trabajado con paritarias a la baja, en fin, todo lo que todos ustedes conocen porque lo viven también cotidianamente en la economía. ¿Y se puede romper la polarización Por supuesto, obteniendo una real posibilidad de llegar al gobierno? De llegar al balotaje. Yo creo que nadie gana en primera vuelta en la Argentina. Esto es una visión que tengo desde la política y algunos aportes, por supuesto, también científicos de los encuestadores, con toda la relatividad que tienen los encuestadores, pero primero y principal lo que surge, sí hay una gran polarización ahora. Lo que también hay un dato que no pueden ocultar los encuestadores, por más que trabajen para el gobierno o para Unidad Ciudadana, que el 42% estimativamente no votaría a ninguno de esos dos candidatos. Y que hay una demanda, hay una necesidad de que haya un espacio político que interprete esta alternativa que estamos construyendo para poder tener una salida a los argentinos. Los dos gobiernos, tanto el de Cristina en el último periodo, especialmente la gestión Kicillof, fracasó tremendamente, con cepo, con inflación, con emisión monetaria y con un proceso de cierre de la economía que no generó empleo privado. Lo que aumentó fue el sector público y el gasto social. Este gobierno ha fracasado en lo económico, ha provocado un fuerte empobrecimiento y un fuerte impacto en la clase media, y me parece que en la Argentina hace falta otra instancia, otra construcción política, con gente experimentada. La figura de Roberto Labaña es una figura realmente de alto relieve, sacó a la Argentina de la crisis en el 2001, lo que se requiere es también experiencia política, la política como valor, digamos, recuperarla, este desprecio que tienen por la política es lo que impide también los grandes acuerdos nacionales. La Argentina necesita una política de unidad nacional, muchachos. No hay posibilidad alguna de un gobierno de facción o de sector que pueda abordar los grandes temas estructurales que la Argentina necesita resolver. El gasto de seguridad social es el doble de lo que gasta Suecia, Dinamarca o Noruega. El 70% del presupuesto se va en jubilaciones, pensiones, AUH, planes de empleo, plancitos y toda la gama de la seguridad social. El 70%, con el otro 30% le tenemos que pagar a los docentes, a los militares, a la policía, a hacer obra pública. Es inviable la Argentina. Yo no digo que hay que terminar con los planes de un día para otro. Lo que digo es que este tema hay que plantearse, crecer, generar empleo. Como salimos en el 2001, creo que la Argentina puede volver a salir. Y indudablemente hay que ir eliminando estos planes en la medida que la gente se vaya incorporando al mercado laboral. Yo creo que la Argentina necesita un encuentro de unidad nacional. A ver, las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con la dictadura, absolutamente. Son fuerzas ya formadas en la democracia, oficiales que son capacitados, que tienen salarios de hambre, que hay que mejorarles la estructura salarial, que hay que volver a una política de equipamiento militar. El mar argentino está hackeado por flotas coreanas, chinas, españolas, de todos los países. Vienen a saquear las reservas del mar Atlántico. La Marina no tiene posibilidad de hacer el patrullaje, no tiene equipamiento, la prefectura tampoco. El ejército está debilitado fuertemente. Hemos perdido presencia en las fronteras más sensibles.
los de la cordillera, la vieja línea de Fortines de la cordillera del diseño de Perón, o del norte, que son fronteras porosas que entra cualquier cosa por esas fronteras, desde cocaína, marihuana, delincuentes que vienen a delinquir a la Argentina. Digamos, nosotros tenemos que fortalecer nuestra presencia militar y hacer una política de defensa ligada a la recuperación de las Fuerzas Armadas. No para la guerra, sí fundamentalmente para que nuestro país tenga salvaguardas, tenga presencia, también sea colaboradora las Fuerzas Armadas de la lucha contra el delito. Bueno, son las distorsiones que se han producido en el año 2017. La expresidenta no quiso competir dentro del peronismo, armó una estructura política nueva a la que le llamó o denominó Unidad Ciudadana. Estos son datos objetivos de la realidad. Bueno, en algunos distritos le han entregado a Unidad Ciudadana el control del partido, es lo que quiere hacer la conducción política del peronismo ahora, entregándole o haciendo una alianza en el futuro Congreso del partido. Me parece que es un error, un grave error, y creo que eso además sectariza, creo que coloca a la Argentina en un esquema de radicalización o de polarización demasiado fuerte. A mí no me gusta ese escenario, le digo la verdad. Y creo que el problema es volver con los mismos actores que fracasaron, con los mismos personajes que han conducido la economía. Hay una reivindicación de Kicillof como si hubiera sido un gran ministro. La verdad, los últimos 4 años de Cristina fueron malos. Yo rescato la gestión de Néstor Kirchner, que fue una gran gestión de recuperación de la economía, de la actividad económica, del empleo, del comercio, de la industria, de la Argentina exportadora. Eso es lo que rescato. El segundo periodo de ella empezaron las dificultades, la crisis con el campo. A ver, a mí me tocó muy de cerca todo eso. Conozco perfectamente la evolución del gobierno y los 12 años. Y 12 años en la vida de un país es un tiempo demasiado prolongado. Si el peronismo quiere ser opción, si la construcción que nosotros hacemos tiene potencialidad, es porque implica un cambio, porque hay un punto de fractura con lo que terminó en el 2015. En primer lugar, en cualquier país medianamente serio, no en un país africano, hay cosas que te pueden gustar o no te pueden gustar, pero lo que vale para darle credibilidad a ese país son las continuidades de los actos de Estado. Indudablemente que los compromisos que haya contraído este gobierno va a haber que tratar de ver cómo se cumplen. Siempre está la posibilidad de la reformulación o de los denominados waivers, o de la posibilidad de que el gobierno, si ve que no puede cumplir, renegocie. No descartemos también que el propio Macri tenga que hacer alguna renegociación en el año 2019 en términos de los compromisos asumidos con el fondo. El haber ido al fondo fue un gran error. El fondo implica condicionalidades, no hay un fondo bueno ahora, sigue siendo el mismo fondo con los mismos burócratas. Yo creo que la Argentina todavía en ese momento tenía acceso al mercado privado, esto lo dicen también algunos economistas importantes. Bueno, pero a ver, los funcionarios del gobierno de Macri tuvieron ataque de pánico, especialmente el que era presidente del Banco Central. Y ese muchacho lo llevó al fondo y después lo llevó a la devaluación, en fin. Ha habido errores y mala praxis en la economía. Y hay un impacto demoledor sobre los factores de la producción y el comercio. Digamos, es difícil funcionar en la Argentina con tasa de interés del 80%, 90%. Es inviable. No hay financiamiento, no hay posibilidad de generar proyectos productivos, de apostar es mejor apostar al negocio financiero. Esto es un dato que hoy, además, en esta charla que he tenido con gente de la Unión Industrial de Olavarría, con empresarios, acompañado por el doctor, hemos tenido un diagnóstico muy contundente, muy claro de lo que significa producir o trabajar en el proceso industrial en la Argentina. Ayer hay datos de la economía realmente muy graves, que están en el contexto de una recesión muy fuerte. La construcción bajó 20 puntos y la actividad industrial 15. Esto no es un mero dato estadístico. Esto implica desempleo, pérdida de empleo. Hay gente, hay seres humanos atrás de esos números. 15% de caída en la actividad industrial, 20% en la construcción, quiere decir que ha habido pérdida de empleo en la construcción, en la actividad más primaria, los albañiles, los trabajadores de la construcción,
y se ha perdido empleo también en la industria, 15 puntos. Estos son datos muy negativos y el proceso es un proceso muy complicado. El gobierno apuesta a una reactivación. Puede haber algunas variables ligadas a la cosecha, al ingreso de dólares. Hay que ver si eso tiene que ver con la micro, con la vida de la gente. Me parece difícil que eso pueda ocurrir. Es un hombre que ha tenido una gran trayectoria. Yo no puedo hacer una valoración. Ha sido un intendente durante varios periodos. Estaba prestigiado, reconocido. Ahora hay un nuevo intendente que de Cambiemos. No voy a hacer yo valoraciones sobre la gestión municipal. Me parece que sería imprudente de mi parte. Yo me hago cargo de lo que digo, ¿no? Y además yo tengo un gran cariño. No, lo que yo digo es, en general, mi comunicación es una comunicación directa y digo lo que me gusta, lo que no me gusta. No me hago cargo de otros y tengo por Sergio Massa un gran respeto, un cariño personal, tengo una relación de afecto con él, no voy a hacer ningún tipo de calificación a lo que él dice. Hay miradas, en Alternativa Federal no todos piensan de la misma manera, bueno, hay miradas, qué sé yo, hay realidades también. Él está mirando a lo mejor el escenario de la provincia de Buenos Aires. Yo creo, sinceramente, lo pienso desde el punto de vista político, desde una dilatada carrera política, desde abajo. Recién me vinieron a visitar dos personas que me acompañaron cuando yo fui candidato, primero a concejal y después a intendente, de un pueblo de 25.000 habitantes, con actividad minera, en la Patagonia. Y desde ese momento llevo más de 35 años, 18 años como senador, se van a cumplir este año. Y he sido dos periodos diputado nacional. Quiere decir que tengo una visión de la política en la Argentina y he conocido y he actuado e interactuado con todos los actores más importantes de la política argentina durante los últimos 40 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que un proyecto político, para consolidarse, lo primero que tiene que tener es identidad. Es decir, bueno, estamos acá, estamos parados acá, queremos esto, estos son nuestros aliados, esta es nuestra visión, este es nuestro programa económico, esta es nuestra mirada sobre la seguridad, esta es la mirada sobre los factores que complejizan la inseguridad en el esquema migrante cuando vienen delincuentes a la Argentina, que hay una tolerancia extraordinaria, un montón de temas. La visión que tengo sobre la justicia, en fin, hay muchos temas que caracterizan, digamos, una mirada sobre lo que debe ser el Estado. Después, bueno, hay matices, vamos a ver cómo se resuelven. No, yo dije que el gobierno apuesta que puede haber una mejora, una reactivación en términos de la economía. Han tratado de controlar el dólar, lo han hecho con éxito, pero a cambio de tasas de interés que son, digamos, no sé si hay algún país africano pobre, marginal, del África subsahariana, tiene estas tasas de interés, son de una inviabilidad y no sostenible en el mediano plazo. No hay nadie que pueda vivir con estas tasas. Estamos hablando de tasas del 70, del 80, del 60 que cobran los bancos. Estamos hablando del 80% que cobra la DGI cuando una persona se atrasa. Estamos hablando de cosas que son mortales en términos de la producción. Así que lo que digo es, yo quiero que al país le vaya bien, ojalá mejore. Creo que puede haber en lo macro a lo mejor algunos ordenamientos, pero no sé si eso va a llegar a la economía real, esta es mi duda. Con lo cual no sé si va a poder modificar el curso electoral. Yo creo que el proceso electoral del año 2019, el eje central va a ser la economía, cómo le fue a los argentinos. Y el gobierno ha perdido la noción de un sector que lo hizo gobierno, que es la clase media. La clase media fue la que más castigo recibió en términos de la pérdida de poder adquisitivo, de lo que significa el ajuste tarifario, de lo que significa, digamos, haber trabajado con paritarias a la baja. Digamos, cuando la paritaria de los trabajadores es del 30, la inflación es del 60 o del 50. Este año va a estar girando ahí en el 45%. Y los ajustes salariales fueron del 30, 32 en el mejor de los casos. En el sector público ha habido aumento del 20% en muchos lugares.
Entonces ahí hay una pérdida del poder adquisitivo y una afectación del consumo de sectores medios que son vitales, que hacen a la economía, al consumo, a la demanda interna, que mueven la economía, que mueven la actividad también de la industria. Bueno, está prevista la PASO y no ha habido ninguna ley del Congreso que derogue la PASO. La PASO, además, hoy tocar la ley electoral, faltando 4 meses, 5 meses, me parece totalmente inviable. Estamos hablando de que en agosto son las PASO. Es pública. Diría que le tendría que repetir lo que vengo repitiendo durante todo este año. Digo que en esta etapa el desafuero no es procedente, tiene que haber sentencia firme, que es lo único que rompe el principio de inocencia. Y en esta etapa estamos en una etapa que yo denomino de investigación preliminar o de instrucción, en donde aun cuando haya un auto de prisión preventiva, que para mí también hay un exceso judicial con la prisión preventiva, es uno de los excesos que se está cometiendo en el sistema judicial argentino, yo creo que no procede. Creo que ha habido una manifestación de la voluntad popular que se ha expresado y el desafuero puede darse el desafuero cuando haya sentencia. A Lula lo condenaron y lo metieron preso, hoy le volvieron a dar una condena de 12 años más por la causa del lavajato a Lula. Pero Lula tuvo sentencia de primera instancia, digamos, de tribunal oral, primera instancia, le dieron una condena de 9 años por un departamento en Guarujá, ahí en San Pablo, que dicen que era de él, que se lo había dado un contratista, 9 años. Fue en apelación a la Cámara, 12. Y luego fue a la Corte y la Corte ratificó la sentencia, fue a la cárcel. A ver, yo no creo en la justicia instantánea, no tengo nada que ver con la señora expresidenta, creo que no sería bueno que vuelva a gobernar la Argentina, creo que incluso la acompañan algunos componentes que hacen chavismo, que quieren modificar la Constitución, ya sabemos cómo le va a ir al régimen de Maduro. Ese régimen sangriento de Maduro, sabemos cómo va a terminar mal. Entonces la Argentina cerrada, esta Argentina de visión, digamos, de vuelta con políticas de cierre, yo creo que es un error. No comparto para nada eso. Ahora, lo que sí digo es que los derechos son para todos. Y las garantías son para todos, se llame Cristina Fernández de Kirchner, Juan Pérez o Pedro Lozada. Todos tienen el derecho. Darle el desafuero para que la metan presa, me parece un gran desatino, un gran desatino. Creo que es una arbitrariedad además del sistema judicial. Y después la Argentina tiene otras taras que son realmente muy graves, que son aquellas taras que vos sos electo presidente, te reciben en el Congreso, todos te aplauden, te sacan de contramano por la Avenida de Mayo rumbo a La Rosada, te tiran papelitos, todo el mundo saca el pañuelo y te saluda al pasar, y cuando terminás tu gestión vas al Portland de Comodoro Pi, al cemento de Comodoro Pi, como un sujeto totalmente repudiado. Esta cultura nos destruye, este proceso de judicialización de la política. No estoy justificando la corrupción, no estoy justificando la impunidad en la corrupción, lo que digo que este modelo tiene un exceso. ¿Saben cuántas denuncias tiene el actual presidente Macri? Más de 110. 110 denuncias. Acá todos los días a la mañana se levanta un tipo y va y hace una denuncia en Comodoro Pi. Es un país increíble. En Francia, los presidentes, en Estados Unidos, los cuidan los presidentes. A ver, el problema latinoamericano es que los presidentes se quieren seguir quedando, es un problema cultural. Pero la verdad, deberían retirarse. Una vez que vos llegaste a ser presidente, tenés que hacer una biblioteca digital ahora, no de libros. Yo no le quito el derecho a nadie. Massa es un hombre joven, ha hecho méritos. Él tiene aspiraciones. Yo lo respeto. Vamos a ver cómo se resuelve. Yo creo que vamos a tener la inteligencia como para poder construir un proyecto que pueda ser interesante para la sociedad y para que en la sociedad argentina haya opciones. No la resignación de tener que votar a uno y a otro cuando no lo quieren votar. Cuando los dos han fracasado. Y entrar haciendo valoraciones sobre el pasado, que en ese momento estábamos un poquito mejor, qué sé yo, que alcanzaba, que la... No, a ver, hay que pensar la Argentina del futuro. Entonces, yo no le pongo límites a Massa ni a nadie. Es una de las preguntas que contesté. En primer lugar, me parece que los compromisos internacionales del país, lo que no puede caer la Argentina nuevamente en el default es una tragedia, muchachos. El default del 2001 fue un caos y una tragedia.
también fue el principio de una recuperación, digamos, pero nosotros no podemos estar repitiendo default a cada rato. ¿Qué digo? Cuando se firman compromisos internacionales y hay continuidad en los actos, hay que tratar de ver cómo se cumplen. Ahora, si hay situaciones realmente complejas, hay también capacidad por la vía de la diplomacia presidencial, la gestión ante el fondo, de entender, de ver cómo se puede atenuar, de cómo se puede amortiguar los efectos. Ahora, la deuda externa está, si vos no la cumplís, a ver, yo tampoco creo en este esquema de la izquierda argentina, que no hay que pagar la deuda externa. La Argentina se va del mundo, no existe más, somos peor que Venezuela. Lo que digo es, tenemos que hacer política realista. Hoy el mundo está integrado. Tampoco hay que ser ingenuo como es este gobierno que importa tomate y cerdo de Dinamarca y tomate de no sé dónde y afecta a la industria nacional. O entra la porquería china con mano de obra esclava y lesiona a las pymes. Y ayer leía los datos de la industria textil, que también creo que se perdieron 20 puntos en la actividad textil, que es la más impactada por los chinos y por los coreanos y por toda la basura que traen los contenedores, que implica además el cierre de fábricas en el espacio urbano. Bueno, eso tampoco, eso no hay que permitirlo. Hoy el mundo se cierra, cuida a sus empresarios, los cuida, los protege, porque eso implica cuidar a los trabajadores. No hay trabajo si no hay empresas. A ver, esto es el ABC y el modelo es un modelo de capitalismo. ¿Saben por qué? Porque es lo que funciona en el mundo. Lo que dije, que recordé precisamente la última cena, digamos, de que Cristo le dijo a sus discípulos: lo que haya que hacer, háganlo rápido. Lo que quiero decir es que esa noche era una noche dramática. Yo he vivido noches dramáticas en el Congreso. Mi vida, parte de mi vida ha pasado ahí. Y la tensión que se vivía en esa noche, que había 500.000 personas en el Rosedal y había cerca de 200.000 en la Plaza de Mayo, no daba lugar para postergaciones, había que resolverlo, para un lado o para el otro. Yo creo que nos equivocamos. Hace poco se cumplieron 10 años de la 125 y creo que fue un gran error del gobierno de Cristina, y en ese momento Néstor vivía. Era una cuestión de intereses. Y el sector agropecuario había hecho un gran esfuerzo. Cuando Kirchner termina su mandato en diciembre del 2007, aumentan las retenciones agropecuarias de la soja del 27 al 35. Era 27 en noviembre del 2007, en diciembre, el 10 de diciembre, cuando asume Cristina Fernández, era 35. Y luego fueron con la móvil, que podía llevar la retención a casi el 50%. Era una locura, porque el precio internacional estaba creciendo, volaba. La soja volaba a $600 la tonelada. Hoy está a 300 y pico. En ese momento era un momento de excepcionalidad donde la demanda hacía crecer el precio. Yo les digo la verdad, esa noche yo tenía cerrado un acuerdo con un tope del 40,5. A ver, la móvil se movía hasta 40,5 de tope. Ustedes recuerdan la anécdota de los productores, que era verdadera. Hablaba de los 3 camiones de soja, y decía que el Estado se llevaba 2. Entonces, el esquema mío, que era un esquema de acuerdo consensuado en el Congreso, era hasta 40,5. Y yo se lo planteé a la presidenta antes de votar. Además, le adelanté: estamos perdiendo la votación. La llamé a las 0:30 antes de que se acostara. Por última vez, después de haber hablado varias veces en el día. Yo ya tenía la información de Julio Cobo de que iba a pedir un cuarto intermedio y que si no, votaba en contra, si no había un acuerdo en el cuarto intermedio. Y se lo había planteado. Digo, dame el mandato para arribar al acuerdo. Había senadores de la provincia de Córdoba, de Santa Fe, que hasta el 40,5 bancaban. Implicaba un aumento de 5 puntos más. Y hubo una comprensión del proceso político de la 125 como que era un atentado contra la autoridad gubernamental, un error. Era una cuestión de intereses económicos. Era una puja de intereses con un sector productivo que era vital para la economía de la Argentina. Y que todavía hoy, la verdad, no nos hemos reconciliado del todo. Y que este gobierno de Macri, que había empezado con una política para el campo inteligente, de baja de retenciones, en el marco de la devaluación y de la crisis que vivió este último año, le metió 4 pesos por dólar y volvió a generar
un proceso muy finito de rentabilidades. Eliminó reintegros, aumentó las retenciones. En la economía central todavía esto funciona. En las regionales estamos con un dólar de 29, 28. Y si el dólar sigue bajando alegremente, qué sé yo, la verdad, la rentabilidad del sector cerealero va a verse afectado de nuevo. Lo cual, hubo una contradicción de su política y un error, porque era una alianza táctica que tenía Macri con el campo que la perdió de vuelta con retenciones. Yo creo que hicimos muchas cosas para que un partido de distrito de la ciudad metropolitana más metropolitana de la Argentina, que es la ciudad de Buenos Aires, ganara las elecciones. Hicimos todo. Primero no le dimos un respaldo al candidato. Al candidato lo vapulearon siempre. A Scioli no sé si no lo querían o lo querían tener ajustado ahí para que ganara 1,5 puntos ahí por 1. Le pusieron a Zanini, que era... ¿Quién era Zanini? Un tipo que venía del maoísmo y que nunca fue peronista. Nunca fue peronista. Y después fuimos a una interna en la provincia de Buenos Aires. Pero a ver, ¿en qué libro estaba escrito del peronismo que íbamos a hacer una interna en la provincia de Buenos Aires? A ver, no entraba en la cabeza de nadie. Desde el poder una interna. Hicimos todo para perder. A ver, si la expresidenta hubiera movido el impuesto a la ganancia de los trabajadores 6 meses antes y hubiera levantado el techo a 30, 40 mil, levantaba el piso y mejoraba el nivel de ingreso de los trabajadores, se sentaba con los gremios. Si hubiera hecho un acuerdo con los jubilados para mejorar un poquito también el aumento con el sector pasivo, que además le había dado mucho al sector jubilado, hubiéramos ganado la elección. Perdimos por 1,5 puntos la elección. A ver, nosotros nos dimos el tiro en el pie. A ver, ¿qué pretenden después? Bueno. Chocar la cabecita, como se dice. Yo lo que creo que Scioli era un candidato que pensaban manejarlo y nunca lo quisieron del todo. No trabajaron convencidos de que podía ganar. El peronismo no podía perder esa elección. Estuvimos a 2 puntos de ganar en la primera vuelta. ¿Cuánto sacó el presidente Macri en la primera vuelta? Con aliados llegó al 24%. A ver, ¿de qué estamos hablando? Lógicamente que en el balotaje además se generó toda una corriente de cambio. Porque la sociedad, el poder, miren, el poder desgasta cuando no se tiene. En general desgasta más al que no lo tiene. Ahora también gasta al que lo tiene. ¿Saben por qué? Porque la gente se cansa. Y 12 años en la vida de un país es mucho tiempo. Entonces también hay errores que empiezan a aparecer. Empezó a aparecer el dato de problemas en la obra pública, la corrupción, el autoritarismo, no había conferencias de prensa. Todas cosas que en 12 años es mucho tiempo. Menem estuvo 10. Mucho tiempo. Entonces, también el que tiene el poder también se gasta. Y mucho más cuando no, las expectativas de esta sociedad argentina van por encima de las posibilidades. Nosotros tenemos un régimen de seguridad social que no sé si lo tiene en Noruega. Después vemos cómo se reparte la plata. Tenemos más de 7 millones de jubilados. Tenemos 1,5 millones de discapacitados que tienen pensiones. Tenemos AUH en un número de aproximadamente 10 millones, 12 millones. Acá viene un ciudadano extranjero a la Argentina. Se casa, se junta, tiene un pibe, AUH. Ese ciudadano extranjero a los 3 meses tiene un plan. Está todo bien. Tiene hospital público gratuito, tiene universidades, tiene escuelas, tiene... a ver, no lo tiene ningún país latinoamericano. Yo conozco América. No hay nadie que lo tenga. Argentina, aún en la decadencia, sigue siendo un gran país. Por eso vienen. El año pasado ingresaron más de 500.000 inmigrantes extranjeros al país. Pobres de pobreza extrema. El último aluvión va a ser el venezolano. Más de 300.000 ingresaron en los últimos 4 meses. Hay una catástrofe humanitaria en Venezuela y Venezuela ha sido un país que ha sido generoso con los argentinos en la etapa de la dictadura. Lo que quiero decir es que Argentina, aún en una situación de declive económico, de decadencia, sigue teniendo cosas que no tiene ningún país de Latinoamérica. ¿Quién va a tener AUH universal, bancarizada? ¿Quién lo va a tener? Nadie. A ver, cuidan a la madre, en el mejor de los casos le dan la leche al pibe cuando nace, pero esto de ir al banco, que 21 millones de cheques se hacen en Argentina en la política de seguridad social. ¿Está mal? No, está bien. Ahora, para sostener ese modelo, vos tenés que crecer 5 o 6 puntos por año. Si en lugar de crecer no creces,
y perdés empleo, está liquidado, no se sostiene eso, no se sostiene.